1 de marzo fue sábado, ¿no? Sí. Así que bueno, domingo 2, lunes 3, martes 4, miércoles 5. ¿Qué señales tenemos? ¿Qué señales podemos pasar en limpio en los primeros 5 días del gobierno de Yamandú Orsi? Tratemos de ordenar datos en esta edición del Tablero Político. ¿Por dónde vas en primer lugar, Romina? Yo marcaría un pasito previo con algo que capaz no comentamos en particular, si bien lo veníamos hablando en el equipo y conversando, porque fue un quiebre, un punto que capaz que llamó la atención. Previo a la asunción, me refiero a lo que fue el armado del equipo del nuevo gobierno. Un armado que podríamos definir como muy ordenado. Algo que capaz que en otra época y en otros gobiernos del Frente Amplio era más complejo, ¿no? No, perdón, yo no recuerdo antecedentes de un armado del equipo de gobierno desde, 1985 en adelante, como se dio esta vez. Que se aprovechara, digamos, la larga transición para armar, negociar, definir los cargos principales de cada ministerio y a su vez hacer presentaciones públicas de esos grupos de jerarcas, ¿no? Sí, tal cual. Creo que hay una parte que es el tras bambalinas, que es todo lo que implica la negociación política, porque es un momento de muchísima, o sea, es un momento crucial para un nuevo gobierno, porque ahí se juega buena parte del partido, ¿no? En qué figuras van a estar en cuáles ministerios y cómo quedan los equilibrios, ¿no? Porque recordemos atrás, tenés también, si pensás, todo un partido, toda una fuerza política que militó durante meses en campaña y bueno, después claramente hay aspiraciones que después se materializan o no, pero eso siempre, en general, es un momento de tensión, de conflicto, ¿no? Bueno, en este caso, si bien pudo haber habido, y nos consta, ¿no? Trascendidos que fulanito iba para tal lado y terminó yendo para tal otro, o anuncios que se hicieron, que trascendieron públicamente y que después no terminaron concretándose, es cierto que fue un armado de equipo muy ordenado y yo decía, marca un contraste con situaciones anteriores. También es cierto que pudo haber incidido que el MPP, el Movimiento de Participación Popular, el sector del propio Yamandú Orsi, bueno, está muy fortalecido dentro del Frente Amplio, ¿no? Y a diferencia quizás de otras épocas, bueno, hay otros sectores incluso históricos o corrientes muy arraigadas en el Frente Amplio, que están más disminuidas. Entonces quedan con menos peso político para esa negociación. Pero lo cierto es que eso se dio como en recordemos, haciendo memoria, hubo momentos siempre de mucha tensión en estas cosas. Y acá no trascendió ninguna rispidez fuerte, ¿no? Y después se hizo toda esta serie de presentaciones públicas, esos actos o conferencias de prensa ordenadas, ¿no? Con un cierto calendario, en los que se iba dando a conocer justamente en una larga mesa el equipo de cada uno de los ministerios. Varios de esos actos tuvieron lugar en el propio edificio elegido para el trabajo de transición por el gobierno electo, allí en el edificio de Plaza Alemania, en la Rambla Sur, y eso le daba a esas presentaciones también una estética muy interesante, ¿no? Porque ese edificio tiene el diseño muy cuidado, lucía muy bien cada uno de esos contactos con la prensa para dar a conocer el equipo. En otras ocasiones no, al revés, se optó por hacer la presentación en un lugar que tenía alguna simbología. Claro, ¿no? Que fuera como emblemático, ¿no? Del ministerio que estaba asumiendo. No sé, pienso en el Ministerio de Desarrollo Social, lo hizo más en un barrio, en un club de barrio. Después también la ministra de Industria lo hizo en el Polo Tecnológico. En el Polo Tecnológico, rodeada de industrias y porque quería mostrar un aspecto de innovación. Bueno, eso fue un sello distintivo que estuvo, y además con lo que decías, ¿no? Muy cuidada la comunicación. También otro punto que se dio en la transición fue esto que vimos en el edificio Alemania y que salía en la entrevista que el otro día, el lunes, hacíamos con Alejandro Sánchez, esto del cowork, ¿no? El cowork que funcionó en la transición, que permitió que los equipos interactuaran, ¿no? No solo estaba la conformación de cada equipo, sino que se daba ese intercambio y el hecho de que pudieran trabajar como un gobierno en su conjunto, ¿no? Y no de forma aislada. En esa materia, la conformación de los equipos
especialmente los equipos de los ministerios, tuvimos una innovación. Se dio, con respecto a transiciones anteriores, esta modalidad que lució muy ordenada, pero que seguramente tuvo detrás negociaciones arduas, ¿no? Y idas y venidas. Lo que se vio, el resultado final fue muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? Después podríamos decir, bueno, sí, después viene la asunción en sí, pero me parece la asunción en sí como que ya la hemos analizado bastante, ¿no? La analizamos el sábado, la analizamos el lunes, el martes. Bueno, el discurso de Orsi, lo que dijo, lo que no dijo, el cuidado del republicanismo, la conmemoración de los 40 años de democracia, la mano tendida a los demás partidos, la falta de anuncios concretos, específicos. Bueno, de todo eso creo que ya hemos hablado bastante, pero uno podría decir, bueno, también ya vemos, empezamos a ver también estilos distintos respecto a lo que venía siendo la gestión anterior. Un paréntesis nomás. Tenemos 5 días que estuvieron muy marcados también por estas reuniones de viernes, sábado y domingo, ¿no? En pleno feriado de carnaval, reuniones de carácter más bien internacional con invitados extranjeros. Pero ahí ya el nuevo gobierno marcó una impronta diciendo, bueno, vamos a trabajar en pleno feriado de carnaval. Decía, un estilo presidencial muy distinto, capaz, al que veníamos acostumbrados con la calle Pou, ¿no? ¿En qué sentido? Y, por ejemplo, en sus apariciones públicas en estos 5 días, Yamandu Orsi fue muy cuidadoso, por no decir que prácticamente después de la asunción y del fin de semana no lo vimos. O mejor dicho, lo vimos en imágenes, pero fue muy cuidadoso en sus declaraciones públicas. Por ejemplo, ayer específicamente participó en todas las asunciones de ministerios, pero no habló, no hizo uso de la palabra y tampoco dio rueda de prensa en el entendido de que los protagonistas tenían que ser sus equipos, ¿no? En cambio, hubo una especie de vocero, y ese sí que habló, y habló en todos los medios habidos y por haber. Se delegó, digamos, parte de eso que uno podría decir, bueno, la persona que sale a defender en algún punto cuestiones del nuevo gobierno, se delegó toda esa responsabilidad en Alejandro Sánchez, ¿no? Uno podría decir, tuvo una similitud Alejandro Sánchez con lo que hacía la calle Pou. ¿Te acordás cuando la calle Pou iba a la Asamblea General y después al otro día era como un clásico, ya se había establecido, entrevistas centrales en los canales de televisión, ¿no? Al otro día. Bueno, Alejandro Sánchez el lunes tuvo una agenda intensísima con 3 entrevistas de mañana, una rueda de prensa y después también entrevistas en los canales de televisión o en algunos de ellos con entrevistas extensas. Entonces. Y ahí podemos decir, ¿no? Tenemos un presidente que evidentemente delega más en el equipo, con dándole protagonismo a cada ministerio, pero sobre todo en esta figura clave que es Alejandro Sánchez. Y ahí aparece la comparación casi que obligatoria con el periodo de gobierno anterior. Ahí hay más bien una similitud. Tú recién marcabas una diferencia entre los estilos de Orsi y la calle Pou. Bueno, ahora capaz que puede establecerse un paralelismo entre el protagonismo de Sánchez y el de Álvaro Delgado, ¿no? Sí, pero a juzgar por estos 5 días, incluso Alejandro Sánchez tiene bastante más protagonismo, ¿no? que el de Delgado. El de Delgado, ya recordemos, respecto a secretarios de la presidencia anteriores, había sido, digamos, más audaz. Quiero decir, había tenido mucho mayor protagonismo. Había sido una innovación, de vuelta al término, ¿no? En el caso del gobierno de la calle Pou, el cargo de secretario de la presidencia adquirió un relieve, un posicionamiento, una fuerza que no había tenido en los gobiernos anteriores desde el año 1985 en adelante. Los cargos de secretario de la presidencia estaban mucho más metidos para adentro, claro, de la torre ejecutiva o de casa de gobierno, ¿no? Acá tuvimos un Álvaro Delgado que podría asimilarse a un primer ministro, algo así, un jefe de gabinete, una cosa de esas que existe en otros sistemas. Bueno, Álvaro Delgado fue por ahí y parecería que con Alejandro Pacha Sánchez vamos a tener algo del estilo, ¿no? Algo del estilo o algo más parecido a eso, ¿no? Jefe de gabinete o primer ministro. Además, fue una figura clave en todos estos meses de negociación. Los sectores negociaban con él, los ministros se negociaban con él. O sea, es el articulador, el hombre que negocia y que Yamandu Orsi confía ese poder y ese poder político, ¿no? Es, por otro lado, la figura emergente más potente dentro del movimiento de participación popular, ¿no? Es, en este relevo generacional que se está dando, la figura que queda al frente después del retiro, del paso al costado de José Mujica y de Lucía Topolansky, ¿no? Exacto. Y así se habían delegado, ¿no? Un poco las responsabilidades. Hay uno que tenía un perfil que podía trascender
barreras partidarias y convertirse en presidente de la República, como Yamandu Orsi, y otro que iba a estar más encargado de la barra, como le dicen en el MPP, y así se delegaron las responsabilidades, y ahora se da este nuevo giro donde también claramente va a tener un protagonismo. Estamos hablando de formas, estamos hablando de qué es lo que se pudo ver en estos primeros 5 días del gobierno de Yamandu Orsi por el lado de las apariencias, por el lado del funcionamiento. Ahora, en el fondo, en los anuncios, en las decisiones. Bueno, ya hubo cambios, ¿no? Cambios importantes que marcan ese contraste con respecto a el nuevo gobierno. ¿Cuántos hubo? Bueno, estoy pensando en, por ejemplo, lo que tiene que ver con la posición de Venezuela. Claramente ahí tuvimos un primer capítulo, ¿no? Un primer capítulo, por eso está bueno hacer la diferencia y la distinción que vos hacés. Veníamos hablando de un cambio de estilo, de un cambio de estilo presidencial. Bueno, ahora vemos que empieza a notarse un cambio de fondo en políticas. Por ejemplo, la posición respecto a Venezuela con un nuevo gobierno que dice, por ejemplo, no reconocemos a Edmundo González Urrutia como el presidente de Venezuela en cuanto a que le correspondería por lo que son las actas que ha presentado, ¿no? Esa es una novedad. Ahí tenemos una noticia, tenemos una resolución. Bueno, por supuesto tenemos también la decisión que se tomó con respecto al cargo de secretario general de la OEA, a quien se va a votar para relevar a Luis Almagro, que ha sido casualmente un uruguayo muy polémico en su gestión, quien condujo ese organismo durante los últimos 10 años. Ahí tuvimos además no solamente el nombre al que Uruguay elige, sino también una manera de moverse, por lo menos en la región, ¿no? El tipo de alineamiento que ya estaba anticipado, sí, pero que ahora tiene una confirmación por la vía de los hechos. O sea que sí, ahí tenemos una noticia, ahí tenemos una resolución. ¿Pero qué más? No mucho más. Y ese es un tema de discusión, ¿no? Incluso a propósito del discurso del presidente Orsi el sábado pasado ante la Asamblea General. El discurso fue muy interesante desde el punto de vista de los principios, fue muy auspicioso desde el punto de vista del talante que mostró como presidente, un presidente dialoguista, un presidente que quiere efectivamente tener la mano tendida con la oposición, un presidente que enfatizó no viene con espíritu refundacional. Todo eso estuvo muy bien, pero al mismo tiempo quedó la impresión de que podía haber hecho anuncios concretos, ¿no? Anuncios de algunas primeras medidas, de por dónde comenzaba a rumbear su gestión ahí, en el arranque, ¿no? Eso no estuvo. Sí, hubo un par de referencias a prioridades que había expuesto en aquel acto del Frente Amplio en la Plaza de Toros de Colonia, pero nada más, sin una concreción, sin ir a los detalles, ¿no? Y además en dos cuestiones, diríamos, más o menos puntuales. Esa fue otra de las evaluaciones que se hizo, ¿no? Exacto. Eso le preguntamos, ¿te acordás el otro día a Alejandro Sánchez? Ahí él señalaba y recordaba, ¿no? Yamandu Orsi en campaña hablaba de la revolución de las cosas simples. Capaz que podemos escuchar brevemente ese fragmento de la entrevista, porque ahí responde a por qué entienden que no tenían que hacer en ese momento, por lo menos, grandes anuncios, y por dónde va el resto de las políticas y la actitud de este gobierno. Nuestro buque insignia es la revolución de las cosas simples. Ya lo dijo Yamandu, no tiene un buque insignia, tiene que las cosas funcionen. Porque al final del día yo le puedo poner un gran título a algo, pero si la gente no ve en su vida cotidiana que algo cambia, al final del día me dice, bueno, son solo palabras lo que estás emitiendo. Entonces, nuestro buque insignia es crecer. Nuestro buque insignia es que el 80% de las empresas uruguayas no innova. Esto es un dato duro. Sí, bueno, ese es el buque insignia, dice Alejandro Pacha Sánchez. Ese es el buque insignia, muy bien. El rumbo, digamos, ¿no? Ahora, la pregunta estaba apuntada a medidas concretas. Sí. Por eso le habíamos consultado unos segundos antes, sí, y de eso estábamos hablando ahora, ¿no? Porque además lo que le planteábamos era, bueno, para muchos frente amplistas, si uno veía la emoción que había de mucha gente acá en la Plaza Independencia, claramente hay frente amplistas que esperan y tienen expectativas de cambios
trascendentes, ¿no? Importantes y que están muy desconformes con lo que venía haciendo la gestión del nuevo gobierno. Y ahí, bueno, Pacha Sánchez se paraba en, acá no venimos a, insiste, ¿no?, a refundar, y con ese componente, ¿no?, llegarle más a cambios en el día a día de la gente, ¿no?, y no esos grandes buques que puedan anunciarse como la política pública a seguir. De todos modos, bueno, pudo haberse anunciado algo de eso en los primeros días y hasta ahora no. ¿Por qué? Bueno, hay dos interpretaciones a propósito de por qué se está siguiendo esta manera, por qué está ocurriendo... Algo que no estuvo presente en la campaña tampoco, ¿no? ¿Qué cosa? Las medidas concretas bueno. y puntuales. Bueno, hay dos explicaciones posibles. Una, de que efectivamente se llevó mucho tiempo y energía, eso de lo que hablábamos hace un rato. La conformación de los equipos, la negociación interna, el ensamblaje de esos equipos, todo lo que se trabajó en el edificio donde se instaló el equipo y el grupo del presidente electo en estos meses del verano. Y por lo tanto quedó poco margen, poco tiempo para el diseño, la implementación, la bajada a tierra de algunas de esas prioridades. Esa es una explicación. La otra explicación está en búsqueda hoy, a partir de lo que aparentemente es directamente una orden del presidente de la República. El presidente pasó un mensaje claro a sus ministros, dice una nota en página 5, que no se apresuren a anunciar planes o promesas en los primeros días de gobierno. En cambio, les dijo, deben usar estos primeros días para familiarizarse con la estructura de sus carteras y estudiar a fondo la situación antes de dar a conocer cualquier resolución. El planteo va en línea con el transmitido por el equipo de presidencia semanas atrás, cuando se hizo énfasis en la importancia de trabajar a partir de lineamientos generales durante el primer mes y medio de gestión, mientras los ministros se afianzan en sus cargos y la administración se embarca en la elaboración de los planes más concretos. El planteo fue sencillo, según describió un integrante del equipo de presidencia Búsqueda, comillas, no salgan a proponer algo si luego no están seguros de que el dinero está. Y bueno, ahí vienen algunas de las inquietudes que hay en las nuevas autoridades sobre cómo están efectivamente las cuentas, qué es lo que deja como saldo el gobierno que se va y por lo tanto con qué comodidad se va a poder mover o no la administración de ahora en adelante. En perspectiva, contenidos de calidad para la era digital. Y la oposición, en este tablero que estamos recorriendo, ¿cómo se planta o cómo parece plantarse en estos primeros 5 días? Bueno, a ver, uno podría decir luna de miel, ¿no? Se habla siempre que todo gobierno tiene una luna de miel que implica cierta tregua, cierto visto bueno de toda, de la población, de la ciudadanía, pero también de los políticos. Se estima que son 100 días, más o menos, la luna de miel, más o menos, pero bueno, acá podríamos decir, ¿habrá luna de miel? Difícil capaz que por varias cuestiones. Una tiene que ver con la revancha de los primeros días del gobierno de Lacalle Pou en plena pandemia, ¿no? Recordemos, en el gobierno de Lacalle Pou se insistía y se marcaba como un punto que le había dolido mucho la actitud del Frente Amplio y del PIT-CNT en los primeros días de la gestión cuando se daba la pandemia. Recordemos aquel cacerolazo y demás, ¿no? Bueno, eso es una cosa que quedó marcada y que, sin duda, puede incidir ahora en esto cuando cambia quien está del otro lado del mostrador, ¿no? También hay un tema de la situación dentro de cada uno de los partidos históricos, ¿no? La disputa y la competencia interna en cada una de las corrientes del Partido Colorado y del Partido Nacional. Eso hace que cada una de las corrientes marque su propio perfilismo y busque, bueno, hay algunas que van por una línea más dura y otras que van por un poquito más de mano tendida o de bajar las revoluciones en la crítica. Concretamente, si uno lo ve, el sector de Andrés Ojeda
está siendo más confrontativo dentro del Partido Colorado que el sector de Pedro Bordaberry. Lo mismo en el Partido Nacional, algo que ya se vio en estos meses incluso previos, ¿no? En lo que es Alianza País, el sector que lidera Javier García está siendo más confrontativo y más duro con el gobierno que el sector Aire Fresco que representa Álvaro Delgado y Martín Lema. Después, ¿qué más? ¿Qué más puede haber incidido? También, ¿y por qué es difícil que haya también esa luna de miel? Y porque estamos previo a las elecciones departamentales, ¿no? Y eso también, o sea, el Partido Nacional, por ejemplo, se juega un punto importante en la cantidad de intendencias que logre conquistar y por lo tanto también tiene que marcar sus diferencias políticas, sus discrepancias, o por lo menos así lo entiende, quiero decir, no es que lo tenga que hacer, pero así lo entienden y así lo ven. Están en plena competencia política y eso también incide a la hora de si hay o no, o más o menos luna de miel.